Pues bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Hoy la hago en diferido, la hago en mi jardín porque como es un día en que hablamos de dinero y el dinero está vinculado a la abundancia, he pensado que era una buena idea hacerlo aquí, ahora en el jardín, porque estamos en primavera y la primavera es de una gran evidencia de que el mundo es abundante, de que el mundo es pura flor, puro crecimiento. Aún así, no nos confundamos, el invierno también. En el invierno toda la naturaleza se está preparando para crecer y de hecho yo me he quedado muy sorprendido, como durante muchos años he vivido en ciudad, pues yo tenía una gran ignorancia, ¿no?, de muchos temas, pero de repente me di cuenta que en invierno, en pleno invierno, hay flores en el jardín. Estoy admirado. Digo, pero estas flores, ¿qué hacen aquí? Bueno, todo esto es para decir que hoy nosotros hacemos la clase sobre el dinero. Ayer por motivos técnicos no pude hacerla en directo. Marta dijo que estaba enfermo y tal. No es exacto, no es exacto, no es exacto, pero no importa, no importa, ¿verdad? Ella me entendió así, nos aturullamos, se aturulló, faltaban 2 minutos para empezar, yo por motivos técnicos no podía entrar y entonces dijo, no se encuentra bien, pero no, lo que no estaba bien era otra cosa, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, lo que no estaba bien era otra cosa de mi agenda, en fin, dejémoslo ahí y sonriamos a la vida. Muy bien, pues hoy estoy aquí dando esta clase sobre el dinero, esta clase que yo creo que tiene mucha importancia porque en realidad no va a ser una clase, en realidad va a ser un entreno. Y no creáis que va a ser un entreno para vosotros, va a ser un entreno también para mí. Va a ser un... Universidad de Vida es este espacio en el que nosotros nos planteamos cómo nosotros podemos crecer profundamente. Y cuando digo nosotros, y cada una de las clases que yo doy aquí es una clase que también me imparto a mí mismo. Muchas veces me miro a mí y me doy cuenta que tengo mucho trabajo por delante. Y me sonrío, y me alegro, y me beso. Muy tiernamente, me beso muy tiernamente porque, porque estoy dispuesto a crecer, ¿no? Y por lo tanto convirtamos este espacio en un espacio de entrenamiento. Y el dinero es algo muy importante. Es muy importante en la vida porque está muy presente. A mí, a mí me cobran la luz, a mí me cobran el teléfono, a mí cuando voy a la tienda me dicen pues es tanto y tengo que pagar. Por lo tanto el dinero está muy presente en nuestra vida y sin embargo yo tengo la impresión de que muchos de nosotros que estamos muy interesados en el mundo del autoconocimiento, en el mundo del crecimiento personal, mantenemos una mala gestión con el dinero. Nos sentimos culpables si tenemos mucho dinero. A ver si soy capaz de explicarlo. Yo creo que hay mucha gente que cree que ser pobre es lo bueno y ser rico es lo malo. De hecho, recuerdo que mi padre decía cosas del estilo de nadie se hace rico trabajando. Con lo cual nos estaba diciendo, a mí me estaba diciendo, a mi hermana le estaba diciendo, a mi madre le estaba diciendo, que las personas que son ricas son personas malas, que han conseguido el dinero de una forma mala, que son mala gente y que por lo tanto si tú querías ser bueno, si tú querías ser una buena persona, una persona ética, una persona con valores, lo normal es que fueras pobre. Y eso yo creo que es un gran error porque como antes decía, el universo, la vida, este jardín, todo es pura abundancia. Pura abundancia donde hay una renovación constante, donde hay un flujo constante. A ese flujo, a esa renovación le llamo riqueza. Yo no llamo riqueza, iba a arrancar una florecita, pero me da pena. Yo no llamo, pero me da pena que lo hago, venga. Ay, 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 ay. Mira, yo no, es para que veáis, es que hay muchísimas aquí ahora. Pues esta hermosa florecita que ahora nos permite entender a nosotros, no es la única y de hecho ella está inmersa en un proceso de renovación. Mirad, en este momento que yo la he arrancado para que nosotros entendamos que ella, ya sé que ha sido una crueldad, pero, ay, pobrecita, o no lo sé. Pero para que nosotros entendamos que en realidad esta flor es una expresión de algo que aparece y desaparece y vuelve a aparecer. Sí, dentro de un ratito la voy a dejar aquí porque luego la voy a poner en agua. No sé si se puede poner en ensalada esta, no lo sé. Bueno, pues cuando ya esté marchita, que va a tardar poquito en estar marchita, ella se deshará y este deshacerse volverá a la tierra y esa tierra volverá. Es decir, que la riqueza es una fluidez, no es algo que está estanco. Pero
si nosotros tenemos una mala relación con el dinero, quiere decir que el dinero lo hemos entendido como algo que nos hace sufrir. Y eso sería absolutamente equivocado, absolutamente erróneo. ¿Y por qué pensamos que hay que ser pobres? Yo creo que porque hemos entendido mal cosas que nos han explicado durante años, ¿no? Benditos los pobres porque ellos, benaurats, benditos los pobres porque ellos tendrán el reino de los cielos, no tendrán acceso al reino de los cielos. O no podrá pasar un rico por el ojo de una aguja, antes pasará un camello. Yo creo que eso es un gran error, Pensar que está el Evangelio o los textos místicos, pensar que cuando hablan de riqueza están hablando de dinero, están hablando de monedas, están hablando de eso, de cosas de cheques, de cosas que se pueden intercambiar por servicios, es un gran error. Yo creo que deberíamos entender que cuando el Evangelio habla de pobreza, habla de vivir sin ego, de vivir sin ataduras. Habla de que yo ni tan siquiera tengo que tener personaje, que yo lo que debo de ser es libre de ego. Porque la persona que es tan rica, que tiene tantas cosas, está muy atada a las cosas. Y sin embargo la persona que es pobre sabe que no tiene nada, pero que puede acceder a todo. Sabe que puede ver el universo y que el universo no es suyo, pero puede gozarlo. Sabe que las plantas no son suyas, pero que puede gozarlas. Sabe que el sol no es suyo, pero que puede gozarlas. La persona que solo cree que tiene aquello que está escriturado a su nombre es extraordinariamente pobre. En cambio, la persona que sabe que puede disfrutar del universo es infinitamente rico. Desde cierto punto de vista, y este es un punto de vista que en Universidad de Vida mantenemos siempre, nosotros vamos a ser libres porque en realidad vamos a vivir sin ataduras. ¿Sin ataduras en qué sentido? Sin ni tan siquiera ego. Y por lo tanto, cuando nosotros nos atamos a la riqueza como cosas que creemos que tenemos, ahí, al contrario de lo que parece, nos hacemos inmensamente pobres, porque me pierdo toda la otra realidad. Bueno, esta era como una pequeña introducción al tema del dinero, porque yo creo que se nos dice con mucha claridad, también en muchos textos místicos se nos dice: busca la autenticidad, busca la divinidad, busca lo que es, busca tu esencia, autoconócete, y todo el resto se te dará por añadidura. Y fíjate que se te dice que se te dará, no se te dice que se te quitará, no se te dice que tienes que vivir en pobreza, se te dice que seas pobre, es decir, que seas libre. Y eso va a ser el núcleo de esta clase: cómo ser libre y a la vez gozar del dinero. Del mismo modo que uno puede ser libre y gozar del sol, libre y gozar de un jardín, libre y gozar de una chaqueta, libre y gozar de una relación, libre. Ese va a ser el centro del día de hoy, pero muy centrado en el dinero, porque fijaos que mucha gente que está en el camino espiritual le dices: el dinero es importante, y dice: bueno, no, claro que es importante, hombre, ¿cómo vas a pagar la luz? ¿Cómo vas a pagar el alquiler? ¿Cómo vas a pagar las patatas? ¿Cómo vas a pagar, me explico, el agua, el teléfono? Pues con dinero, por supuesto que es importante, es muy útil. Es como si te preguntasen, por ejemplo, yo qué sé, ¿el agua es importante? Bueno, no, porque lo importante es la espiritualidad, es iluminarse, ¿eh? Dice, yo qué sé, ¿tener salud es importante? Pues claro que es importante. Dice: mira, habrá días que tendrás más, habrá días que tendrás menos, pero no lo neguemos. Es gozoso, es bonito, es importante, ¿no? Igual que el dinero, igual que el agua, igual que... yo qué sé. Lo digo para que no caigamos en una falsa visión, ¿no? Lo que ocurre es que nos parece que tenemos que elegir a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Qué diablos quiere decir eso? Yo creo que, y esto lo decía mucho Antonio Blay, decía: no hay una vida material y una vida espiritual. Él decía: hay en realidad una mentalidad material y una mentalidad espiritual, o una mentalidad materialista y una mentalidad espiritual. ¿Cuál es una mentalidad
materialista. Es una mentalidad que pone todo el centro de atención en lo físico, en lo material, en el dinero, ¿me explico? Ahí pone todo ese centro de atención. Y por tanto toda la vida se reduce a ese espacio. Y hay toda una otra visión, de una visión espiritual, en donde vemos que la vida es mucho más amplia que lo que vemos, que lo que tocamos. Que de hecho lo importante es la capacidad de ver, la capacidad de hacer, la capacidad de comprender. Que de hecho lo físico es solamente una expresión de toda la realidad infinita o la divinidad. Es decir, que lo físico en realidad es un pensamiento de Dios, es una plasmación de esa información inmanifestada que se manifiesta en momentos puntuales, ¿no? Y no hay que escoger entre lo material y lo inmaterial. Lo material es una expresión de la totalidad, ¿no? Porque la materia también es Dios y nosotros deberíamos vivir conscientes de esta unidad, ¿no? De que nosotros somos parte de esta unidad. Nosotros deberíamos ser conscientes de que la vida fluye, de que todo es un fluir, y en realidad lo único que se mantiene es ese fluir. Las formas, lo material va cambiando, y si os fijáis, el dinero es algo muy parecido. El dinero es simbólico, es algo simbólico de ese fluir. Con el dinero, en la sociedad humana, nosotros construimos ciertas cosas, compramos ciertas cosas, creamos ciertas cosas. El dinero de alguna forma es la sangre que nos permite que el fluir social continúe. Ya sé que el dinero es simbólico, yo sé que un billete es simplemente un papel, pero no es cierto. Es un símbolo, es una metáfora, y en tanto que está consensuada esta metáfora, cuando tú entregas este papel, te entregan muchas otras cosas. Es un pagaré, es un cheque en blanco que te dicen: con esto puedes obtener otras cosas. Y en este sentido es mucho más cómodo que ir cargado con vacas o con huevos e intentar hacer intercambios. Te cambio una clase por una docena de huevos. No, ¿sabes qué pasa? Que aquella persona ya me ha dado los huevos. ¿Tú tendrías, por favor, aceite, una botella de aceite? Eso sí me interesa. ¿Me podrías enviar un poco de electricidad? Hombre, es mucho más fácil manejarnos con dinero que no hacer intercambios. En todo caso, lo que hay que tener presente es que si la vida es fluidez, y el dinero es esa fluidez, lo que nosotros tenemos que hacer con el dinero no es estancarlo, no es guardarlo, no es atesorarlo. Lo que nosotros tenemos que hacer con él es aportar, mover, crear. Es decir, tener muy claro que el otro día una pareja de amigos, bueno, hace un par de años, me decían: el dinero es un vehículo, aprovéchalo. El dinero es un vehículo, un instrumento, hacían servir la palabra instrumento. Y me parece que es algo muy útil, porque cuando tú tienes un instrumento, por ejemplo, cuando yo tengo un boli, pues no pillo el boli y le digo: oh, boli, 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 oh, boli, vamos a centrar mi vida alrededor del boli, gran boli, boli, boli. Sino que lo que hago en realidad es escribir con el boli, es saber que yo tengo que crear con el boli. El boli no tiene importancia en sí, sino por el fruto que da. Y yo creo que esa es un poco la mirada que nosotros deberíamos tener con respecto al dinero, sin negar que es importante. ¿Por qué? Pero porque se pueden conseguir cosas, es un instrumento maravilloso, y por lo tanto saber qué quiero construir. El problema muchas veces es que yo no sé lo que quiero construir, no tengo ni idea de lo que quiero aportar, y como no tengo ni idea de lo que quiero aportar, entonces para mí el dinero se convierte en un ídolo. Es decir, es el dinero por el dinero, es acumular por acumular, es el tener por el tener, y a veces acumulo por el miedo, porque tengo miedo, porque me siento poco capaz, me siento vulnerable, me siento, yo qué sé, no me siento. O sea que de alguna forma estoy hablando de una serie de errores. Un primer error es el error del retener. Un segundo error es el error del del temor, del miedo. Y un tercer error es crear que soy yo que soy yo. Lo vais a entender mucho mejor, lo vais a entender mucho mejor. Gerardo Smelling, y yo creo que es una frase muy acertada, y de hecho escribí el libro de 5 valores para crear riqueza. Y mira, vamos a hacer una cosa. Como ayer hubo un desastre absoluto. Lo de que yo estaba enfermo, pues es una forma de decirlo bastante inexacta, que Marta entendió así y ya está, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pero no es exacto.
pero pues como un poco como compensación de que ayer no pude dar la clase en directo y hubo pues 30 y pico de personas que se quedaron ahí esperando, pues mirad, este libro de 5 valores que nos... ¿Cómo decirlo? 5 valores que nos... 5 valores para crear riqueza, este libro, pues lo que voy a hacer es que en todo caso voy a poner abajo un link para que quienes lo queráis lo podáis descargar gratis, y además los que queráis decir, mira, voy a comprar 5 ejemplares de este libro para regalarlo, pues voy a hacer un pack de 5, ¿vale? Al 50%. ¿Por qué es un pack de 5 al 50%? No es un 1 al 50%, porque si es 1 al 50%, el coste de envío ya está, la editorial ya está perdiendo dinero, por lo tanto eso no me lo puedo permitir. Y como el dinero es importante y no podemos perder dinero, pues ya está. Es decir, que si quieres un pack de 5 de estos 5 libros en papel, en lugar de 10 euros creo que van a ser a 5, por lo tanto por 25 euros te llevas los 5 libros. Bueno, pues en este libro, en la contraportada ponía una idea fundamental de Gerardo Smelling. La idea fundamental de Gerardo Smelling era quien limita la expresión de sus valores cierra la puerta a la abundancia. Y tenía toda la razón del mundo. Si yo limito la expresión de mis valores, cierro la puerta a la abundancia. Porque la abundancia es un ciclo. Y ese ciclo se expresa, ese ciclo es inmenso, ese ciclo es en continuo movimiento cuando yo también aporto. ¿Y qué es lo que tengo que aportar? Hombre, pues lo que yo tengo que aportar básicamente es mis valores. Es decir, yo me centro en lo que yo quiero compartir de valioso que tengo en mí y lo aporto. ¿Qué es lo valioso que yo tengo? Valores. Cuando yo aporto valores al mundo, entonces se me abre la puerta a la abundancia. En cambio, cuando yo no aporto mis valores, cuando yo limito la aportación de mis valores, Gerardo Smelling decía, se cierra la puerta a la abundancia, ¿no? Él decía, y lo leo textualmente, expresar mis valores incondicionalmente abre la puerta a la abundancia. Y sin embargo yo creo que hay un pequeño error o que se puede malinterpretar esta frase, y es creer que yo soy quien abre mis valores y los expresa. En realidad, desde Universidad de Vida os pedimos que hagamos un paso más allá. Un paso más allá es que nosotros nos demos cuenta de que en realidad no son mis valores. Son una serie de valores que se expresan a mi través. No es que yo, aquí, súper, mega, extra, se esté expresando, sino que soy yo que dejo que la vida se exprese a mi través. Es decir, es el yo real, es la esencia de la vida que se expresa de forma inevitable. Hace un ratito yo había tomado esta flor, ¿verdad? Había tomado esta flor tan hermosa, esta pequeña flor, y decía que esto formaba parte de la riqueza de la vida. Vale, la flor no hace ningún esfuerzo para expresarse desde esta profunda y hermosa belleza, no hace absolutamente ninguno, porque la belleza no es suya, es la belleza de la vida. Tus valores no son tuyos. Al principio yo me centro en expresar mis valores y luego me doy cuenta que estos valores eran al margen de mí y que lo único que yo tenía que hacer era quitarme del medio para que ellos se expresasen. Por lo tanto, igual que hay un error que es el error del retener, hay un segundo error con el dinero, que es el error del miedo. No os preocupéis que luego en las tareas voy a dar tareas para superar esto. Hay un tercer error, que es creer que soy yo quien genero la riqueza al expresar mis valores. No. Cuando yo permito que los valores se expresen a mi través, me hago correspondiente a esta rueda de abundancia y fluidez de la vida. Y es cierto que entonces yo debo despertar en mí una serie de valores. Y en el libro este que os digo que podéis bajar en PDF, que es un libro muy sencillito, pero yo creo que es muy útil, muy claro,
en Amazon, la gente que lo ha leído le está dando 4,5 estrellitas y 5, pues me alegro muchísimo. Y quiere decir que les es útil, les es concreto, igual que el de liderazgo consciente, ¿vale? Son libros muy cortitos, pero que la gente que tiene la necesidad de liderar o de movilizar sus valores para crear riqueza, cuando los lee dice, este es muy útil, ¿no? Por lo tanto, lo podéis bajar en PDF o lo podéis comprar en papel, ya digo aquí. Abajo vais a ver el link, ¿vale? Para estos packs de 5 al 50%. Hay que despertar básicamente 5 valores, pero yo lo voy a resumir ahora en 3. Confianza, confianza hacia mí, confianza hacia los demás y confianza hacia el mundo. Confianza hacia mí, es decir, darme cuenta que darme cuenta que la vida ha apostado por mí, porque si la vida no hubiera apostado por mí yo no estaría aquí. Y por lo tanto, si ella confía en mí, yo tengo que confiar en ella. Mirarme al espejo y decirme, te amo, te amo. Si la vida, de entre los millones y millones de espermatozoos posibles y los cientos de óvulos que eran posibles, porque a lo largo de la vida fértil de mi madre tuvo cientos de óvulos, fue ese óvulo y ese espermatozoo único el que fue escogido para que yo estuviera aquí. Si la vida ha apostado por mí, yo voy a seguir apostando por mí. Yo voy a seguir ¿quién soy yo quién soy yo para creer que la vida está equivocada? Esa es una parte de la confianza en mí. Luego, despertar la confianza en los demás, no voy a entrar ahí, pero básicamente son las 7 herramientas del amor. Las 7 herramientas del amor nos permiten tener relaciones excelentes conmigo y con los demás. Y la última es tener confianza con el mundo. Confiar en el mundo. Confiar que todo es perfecto y necesario, todo tiene un sentido, de todo puedo aprender. Que si sufro es porque todavía no estoy entendiendo. Ese es el primer valor que hay que despertar, es la confianza. Y por lo tanto luego en las tareas voy a hablar de cómo trabajar el miedo, específicamente el miedo al dinero, ¿de acuerdo? La desconfianza a la pobreza. El segundo valor que a mí me parece fundamental para hacernos correspondientes a la riqueza es el compromiso. Entender que cuando yo expreso mis valores, cuando yo expreso lo que yo quiero ofrecer al mundo, lo voy a hacer porque yo quiero, es decir, no es ninguna obligación, es un compromiso. Y lo hago con una absoluta lealtad. Es decir, me da igual lo que hagan los demás, me da igual lo que opinen, yo lo voy a hacer. Si yo estoy decidido a ser un maestro o una maestra y en clase a dar mi máximo, da igual que un niño o una niña no haya traído los deberes, yo voy a dar mi máximo. Da igual que mi compañero o mi compañera de claustro no me caiga bien, yo voy a dar mi máximo. Da igual que la familia de ese niño, de esa niña, pues sea antipático, sea antipática y no le interese y no le caiga yo bien, incluso no cuide a su hijo, yo qué sé, eso me da igual. Yo voy a hacer lo que estoy comprometido a hacer. Eso se llama compromiso y lealtad. Compromiso y lealtad para, desde la confianza, expresar mis valores. Y estas dos cosas están abriendo la abundancia. Pero hay otra cosa que me parece fundamental, que es servicio. Es decir, estar abierto a dar mi máximo y a la vez estar abierto a recibir. Estar abierto a dar mi máximo, estar dispuesto a decir que sí. ¿Me ayudas? Por supuesto. Y ayudar con alegría, ayudar con ganas. Es decir, pero imagínate que tú trabajas en un periódico, o en una radio, o en una tele, o en un colegio, o en un hospital, o en un, yo qué sé, da igual. Y entonces hay algo que es inesperado. Puedes ponerte allí a dar con las máximas ganas. Esto se llama servicio. Y el servicio abre la puerta a la abundancia. Porque entonces cuando tú das, te haces correspondiente a recibir. Hay una ley, la ley que se llama la ley de la compensación. Y el mundo tiende a compensarte, la gente te agradece las cosas, la gente te invita a su casa, la gente te invita en un restaurante, la gente te abraza, te da un beso, dice, ¡ay, qué alegría verte! ¿Por qué te dicen qué alegría verte? ¿Qué causas has generado antes? ¿Qué causas? Porque esto es riqueza. Ahora estamos hablando de dinero, vale, de acuerdo, pero esto que te abracen, que te besen, que te inviten, la gente se alegre de verte, esto también es riqueza. No es dinero, pero es riqueza. Y por lo tanto está íntimamente vinculado. ¿Qué has generado? Has generado la ley de la compensación. ¿Cómo se genera la ley de la compensación? Pues ofreciendo desde los valores cosas útiles, desde una capacidad de relación excelente con los demás. Es decir,
estar abierto a servir desde las 7 herramientas del amor. Muy bien, pero no nos engañemos, no nos engañemos, y porque todo esto que estaba explicando, lo estaba explicando como parte de un tercer error, No soy yo quien doy, no soy yo quien expresa estos valores, es en realidad la vida que se expresa a mi través. Y cuando yo descubro que es la vida que se expresa a mi través, entonces ahí lo que ocurre es que la riqueza que soy capaz de explicar, soy capaz de expresar, es muchísimo más profunda, muchísimo más grande, muchísimo más abundante, muchísimo más inacabable que cualquier otra riquezas. ¿Por qué afirmo esto? Hombre, porque entonces estás vinculado con la fuente de la abundancia. No piensas en lo tuyo, en lo mío, sino que te unes al origen, a la fuente, a lo que es aquel lugar del que surge toda abundancia, ¿no? Pero nosotros tenemos una serie de errores, ¿no? Yo acabo de comentar ahora 3. Yo no sé si son los tuyos, ¿eh? No lo sé. Igual tú no tienes ningún tipo de problema con el dinero, pues sáltate esta lección, ¿no? Pero acabo de hablar de 3 errores. Creer que soy yo que me expreso, el miedo al dinero y la necesidad de el retener, el buscar dinero para retener, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros con nuestros errores? Yo lo voy a decir de una forma muy breve, voy a procurar ser un poquito ágil, porque me parece que hay otra lección en Universidad de Vida que ya hablamos de este tema, y si no, disculpadme, porque es algo que en los últimos años hemos incorporado en el curso Aula Interior. El curso Aula Interior, ya sabéis, yo cada año lo renuevo en un 20% más o menos, que a veces son cambios pequeños, tipos de ejercicios, y a veces son cambios profundos. Y uno de los cambios profundos que añadí hace unos años, y yo creo que lo he compartido con vosotros también en Universidad de Vida, es alquimia del pensamiento. Alquimia del pensamiento como 5 pasos básicos para gestionar nuestros errores, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros tenemos un error? Un error con el dinero. Porque yo quiero acumular, por ejemplo, porque yo tengo miedo, porque creo que soy yo quien expresa estos valores. Pues se trata de hacer 5 pasos que nos llevan al ser, nos llevan al amor. 5 pasos que nos dejan caer cualquier error, cualquier miedo, cualquier dificultad, ¿no? 5 pasos. ¿Qué 5 pasos son? El paso primero, y lo voy a explicar muy rápido porque creo que vosotros ya sabéis de qué va, y si no, recuperáis la lección de alquimia, y si no hay lección de alquimia me la pedís, ¿vale? El paso primero es: soy yo que tengo un error, soy yo. Es decir, cuando yo sufro, el que tiene el problema soy yo, no son los demás. No son que los otros resulta que son tacaños, que los otros no, soy yo que tengo un error. Y asumir que entonces soy yo que tengo que hacer algo. Ese es un paso súper importante, y la mayoría de la gente no puede darlo, porque la mayoría de la gente cree que cuando ellos tienen un problema, el problema lo tienen por culpa de otros, y son los demás los que tienen que cambiar. Pero nosotros no tenemos poder sobre los demás. Y si nosotros no tenemos poder sobre los demás, tenemos que aceptar que el paso número 1 de la alquimia, el paso número 1 de cambiar nuestro pensamiento, de ir más allá de nuestros errores, es básicamente descubrir que yo tengo el problema, no los demás. El paso número 2 es darme cuenta de cuál es el error. Porque claro, si el problema lo tengo yo, si yo tengo un error, tengo que descubrir qué error es. Ese es el paso número 2. Por ejemplo, pensar que el dinero me salvará del miedo. Este podría ser. Pensar que el dinero me salvará del miedo, por eso acumulo. Pensar que cuando tenga una X cantidad de dinero, ya tendré suficiente. Y la realidad es que esa línea se va moviendo. ¿Por qué? Porque ese es el error. Creer que la seguridad está en el dinero. Por eso antes decía que nosotros debíamos no confundir la idolatría del dinero. El dinero no tiene importancia en sí, sino lo que tiene importancia es la abundancia. Y cómo nosotros nos integramos en la abundancia. Bueno, pues cuando yo confundo el dinero como algo que es importante en sí mismo, como algo que yo tengo que atesorar, algo que yo tengo que acumular, algo que es una especie de seguro contra todo, eso me lleva a sufrir, ¿no? Y cada vez necesito más, y de hecho nunca es suficiente. Entonces, el segundo paso es descubrir cuál es el error, ¿no?
en este caso, pues yo pensaba que este podía ser el error. O creer, por ejemplo, que yo sé lo que es bueno. Y como yo sé lo que es bueno, creo que lo que necesito es una cierta cantidad de dinero. O, por ejemplo, que puedo perder lo que necesito. Esa es una creencia. Y claro, si puedo perder lo que necesito, lo que tengo que hacer es acumular para cuando las cosas vayan mal. Para mí estos son errores posibles. Ese es el punto número 2. Darme cuenta de cuál es mi error. Y el tercer paso de la alquimia, ¿cuál es? El tercero, aquí es donde vamos a tener problemas, ¿eh? Este es, para mí es el más difícil, porque el anterior ya lo entiendo, que yo continúo siendo yo aunque no tenga dinero, ya lo entiendo, que aunque yo esté enfermo y me muera, mi conciencia continúa siendo mi conciencia, yo ya lo entiendo, y por tanto puedo ver dónde está el error, ¿eh? Que yo no tengo que acumular, etcétera, etcétera, que yo no tengo, sino que uso, yo lo veo, pero la dificultad, como mínimo en mi caso, y yo creo que muchos de nosotros, va a ser pasar de este paso 2 al paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Es darme cuenta que tengo que agradecer infinitamente a esta dificultad el aprendizaje que me está dando cuando lo obtenga. Cuando este aprendizaje lo tenga. Cuando este aprendizaje lo hago mío. Cuando este aprendizaje lo comprenda de una forma tan profunda que no pueda verlo de otra forma distinta. Fijaos que he dicho cuando lo comprenda de una forma distinta. Hay gente que dice que lo comprendo pero no lo vivo. No, se están engañando. Si lo comprendiesen de verdad, no lo harían. Mira, yo ahora aquí delante tengo un alargo, ¿vale? Tengo un alargo porque como estoy en medio del jardín, pues he puesto aquí un cable. Vale, yo tengo clarísimo que en estos enchufes, entonces yo comprendo perfectamente que en este enchufe hay electricidad. Así que de ninguna manera se me va a ocurrir poner la lengua en el enchufe. De ninguna manera. Ahora, si no estuviera seguro, si solo lo imaginase, pero yo creyese que eso no es cierto, pues igual ponía la lengua en el enchufe. Es decir, yo actúo conforme pienso. Y la gente que dice todavía, lo que estoy diciendo ahora yo creo que es muy importante, ¿eh? Lo dije otra vez en otra clase de Universidad de Vida, pero lo vuelvo a repetir. Hay mucha gente que cree que si yo comprendiese profundamente, no, estoy diciendo mal. Es decir, lo que yo digo es que si yo comprendo profundamente, solo puedo que vivirlo. Si yo comprendo profundamente, solo puedo que vivirlo. Y en cambio, lo que mucha gente dice es que puedes comprender y no vivir. No es verdad. No puedes comprender y no vivir. Si yo comprendo profundamente que aquí hay electricidad, mira, aquí he puesto las flores, pues si aquí hay electricidad, está clarísimo que yo ahí no voy a chuparme los dedos y a ponerlos dentro del enchufe. Está clarísimo que yo ahí no voy a meter la lengua, porque lo comprendo. Y este es nuestro problema, porque el punto número 3 es agradecer el aprendizaje, y el aprendizaje no se hace hasta que se comprende. ¿Qué hay que comprender? ¿Qué hay que aprender y valorar? Lo que aprendo, no la dificultad. Yo no valoro el miedo y lo mal que lo he pasado con el dinero. Lo que yo valoro es que, gracias a ese miedo, he podido entender que yo nunca puedo perder lo que necesito. Que yo siempre tengo lo que necesito. Que ocurra lo que ocurra, yo puedo vivir en paz. Que ocurra lo que ocurra, yo siempre estaré conmigo. Yo siempre estaré con mi esencia. Yo siempre estaré con mi conciencia. Porque cuando yo habito mi conciencia, me doy cuenta de serla. ¿Por qué no puedo sostenerlo también con el dinero? Porque todavía no lo he comprendido del todo. Todavía dentro mío estoy pensando, sí, vale, de acuerdo, pero... Por eso no puedo agradecerlo y valorarlo. Por lo tanto, lo que os estoy diciendo es que cuando nosotros captemos este error, lo que tenemos que hacer nosotros básicamente es hacer alquimia del pensamiento. Primer paso, darme cuenta que el error lo tengo yo. Segundo paso, localizar el error. Tercero, hacer el aprendizaje. Y el aprendizaje solo se hace cuando se comprende lo que hay que agradecer y a valorar en lo que hemos vivido. No el dolor, no los golpes, no los insultos, sino el aprendizaje, lo que yo me llevo. Y cuando lo hago profundamente, entonces solo puedo que vivirlo. Y desde ahí me quedan los 2 últimos pasos de la alquimia, que para vosotros creo que estarán chupados.
El cuarto paso de la alquimia es darme cuenta que entonces todo en la vida es neutro, no es personal. Y que la gente hace lo que puede, que el mal no existe. Y el quinto paso es desear que sean felices. Es desear que el mundo siga su curso y que cada persona viva su proceso y llegue en algún momento a ser feliz. Estos 5 pasos son para trabajar los errores con el dinero. Para trabajar los errores con el dinero y para trabajar cualquier error. Pero ya que había mencionado estos 3 errores, he querido recuperar la clase de la alquimia para que veamos cómo nosotros tenemos que trabajar y para que veamos que si yo sufro con el dinero, no es porque haya entendido y todavía no haya integrado, es que todavía no he comprendido y por lo tanto tengo que centrarme en comprender que siempre tendré lo suficiente, en comprender que en realidad nunca tengo nada, solo tengo acceso a las cosas, en comprender que cuando pierdo algo tengo que hacer un trabajo interior para darme cuenta que el dejar ir es un trabajo fundamental para entender que el yo siempre está y que lo que se va es solamente anecdótico. Pero si queréis que os diga la verdad, yo todavía estoy en ese trabajo. Yo todavía estoy muchas veces mirando la realidad y diciendo, tómatelo con calma y trabaja. El otro día perdí un móvil y la verdad es que me lo tomé muy bien. Luego compré otro, hace la semana pasada compré otro y resulta que está estropeado y también me lo he tomado muy bien. Vale, pero a veces todavía tengo que trabajar la idea de la abundancia en el sentido de la vida sí que sabe lo que a mí me conviene. A veces las cosas no van como yo quiero a nivel de dinero, a veces pues yo qué sé, pues tengo problemas, temas de liquidez, yo qué sé, cosas de ese estilo. Y entonces digo, pero todavía no lo comprendo lo suficiente, porque si lo comprendiese lo suficiente, tendría mucha más paz de la que tengo. Así que, con mucha ternura, con mucho amor, con mucho cariño, nosotros nos vamos a permitir comprender que estamos en el proceso y que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Por eso decía al principio que esta clase también me la estoy impartiendo a mí, ¿no? Y llegados aquí, llegados a este punto, lo que estoy diciendo es que nosotros deberíamos dejar de lado la idolatría del dinero. El dinero es importante, pero no es central. Lo que es central es servir desde el ser. Lo que es importante es entender que lo importante es este compromiso de expresar los valores del ser, los valores de la vida, de una forma activa a mi través. Y que cuando yo lo hago, cuando me centro en eso, ahí estoy empezando a tener una relación sana con el dinero, es decir, una relación con el dinero instrumental. Y yo sé que muchos de vosotros, de los alumnos de Universidad de Vida, esta relación ya la tendréis de natural. Porque yo he observado que hay muchas personas en el mundo que tienen una buena relación con el dinero y sin embargo hay otras personas que tienen una mala relación con el dinero. Bueno, pues los que tenemos una mala relación con el dinero habrá que trabajarlo y los que tenéis una buena relación con el dinero pues gozad de ella. Eso es exactamente lo mismo que por ejemplo la relación con la comida. Yo tengo una relación bastante sana con la comida. Es decir, como lo que me apetece y cuando ya no tengo hambre dejo de comer y en cambio hay gente que eso le parece extraordinariamente difícil. Bueno, pues mira, yo este tema lo tengo resuelto y otros no. Así que tú acepta el tema que tienes resuelto y el que no te lo trabajas. ¿De acuerdo? O sea que... Y en esto es lo que... Lo digo porque si en este tema del dinero tú ves que lo tienes resuelto, a lo mejor todo esto que yo estoy explicando de la alquimia mental y de no poner en idolatría al dinero, podrías poner otras cosas, ¿no? Las tuyas, las que sean. Porque a veces el dinero es... Sí, el dinero puede ser nuestra idolatría, pero a veces la idolatría es tener razón. A veces la idolatría es ser muy buena y ayudar mucho. A veces la idolatría es, yo qué sé, pues que me admiren, que me quieran, no lo sé, tener éxito en el trabajo, yo no lo sé. Por lo tanto, lo que estoy diciendo te puede servir también para otros temas, ¿no? Y aquí yo ya estoy terminando esta clase. Hoy como era así en diferido, pues no he podido hacer preguntas para el chat y tal, pero bueno, ahora sí que voy a hacer alguna. Porque yo tengo una duda importante. Yo tengo una duda y os la traslado. Tengo una duda que quiere decir que no tengo la respuesta.
Y es que yo tengo muy claro que en nuestra vida, y esto me parece que sí, que lo tengo asumido y lo tengo claro, esto no tengo ningún problema, en vivir desde una sobriedad, de una sobriedad confortable. Es decir, hace un momento creo que os decía que, y si no os lo digo ahora, que vivo en este jardín maravilloso, un jardín muy grande, rodeado de campo, junto a Lleida. Pasa que ahora hay unos vecinos que están aquí talando y haciendo unas obras, igual a lo mejor se oye un poquito, pero normalmente lo que se tienen que oír son pájaros y de vez en cuando un coche que pasa por el camino, pero muy pocos coches, pasan un par de coches a la hora por este camino. Eh, pues tenemos un jardín muy grande y muy bonito, pero yo he entendido lo de sobriedad confortable y suficiente. Porque nuestra casa, la casa donde vivimos, es una casa muy pequeñita de 25 metros cuadrados. Sí, has oído bien, 25. Tenemos aquí al lado un módulo de 28 metros cuadrados que hago servir como estudio. Y en realidad, como tenemos poco espacio, pues tampoco acumulamos mucho. Y quiero decir que tengo muy claro que lo que nosotros tenemos que hacer es vivir con confort y sobriedad. Sobriedad, ¿qué quiere decir? Que cuando tienes suficiente dices basta. Por lo tanto, como mínimo en lo físico yo he entendido que hay una parte que no hay que acumular y por lo tanto que no hay que comprar, sino cuando las cosas se estropean. Fíjate que, bueno, pues cuando te roban el móvil te compras otro, ¿no? Y de hecho durante este tiempo he estado haciendo servir otro móvil que tenía viejo y que aún funcionaba bastante bien, lo cual me da de pensar que quizá lo cambié un poquito pronto, aunque en realidad me estaba diciendo que no tenía bastante memoria. Dice, no puedes hacer más fotos, no puedes, ya no puedes. Y lo borraba todo y los mismos programas ocupaban demasiada memoria. Y, o sea que sí, que lo compré cuando tocaba. Vale, a lo que iba. Tengo una pregunta que es la siguiente. A veces compro cosas, y esto lo vais a entender cuando haga ahora las tareas, pero no sé cómo resolverlas. Y precisamente tiene que ver con el móvil y, por ejemplo, con el ordenador. A veces compro cosas, y hablo del móvil y del ordenador, entre otras, que sé que para ser construidas han generado dolor social. Sé que han generado dolor social y eso es un rollo. Yo no quiero participar de ese dolor social. Y sin embargo me doy cuenta de que no tengo otras alternativas o no las conozco. O lo que estoy diciendo es que a veces nosotros sin querer participamos en un mundo que a través de la explotación genera una serie de productos y nuestra propia compra de alguna manera es participar en esta explotación. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Eso es lo que yo estoy diciendo. Y lo que estoy preguntando es cómo podríamos evitarlo. Y a veces, precisamente con los móviles y con el ordenador, todavía no lo he resuelto. Vale, ya está. Entonces procuro usarlos hasta el final. Lo que os estoy preguntando es cómo podemos hacer unas compras éticas sabiendo que ciertos productos que yo creo que son necesarios, porque si no tengo ordenador esto no lo puedo enviar, si no tengo, ¿sabes qué quiero decir? Pues ahí tengo un problema, lo dejo ahí. Si alguien quiere en el boletín, pues envía cosas, ¿de acuerdo? Y lo comentamos. Y ahora creo que llevo unos 40 minutos, 44 minutos, pues 42, no lo sé cuántos, una cosa así más o menos, a ojo lo digo. Y me gustaría ya ir terminando esta clase que no tuviera más de 45 o 50 minutos. Y me gustaría plantearos una serie de tareas. Os las planteo a vosotros porque me las planteo a mí, ¿eh? No es que se esté planteando a vosotros porque vosotros sois los alumnos y ya lo tengo todo resuelto. No. En este tema, en este me lo planteo a mí. En otros sí que los tengo mucho más trabajados, pero en este me lo planteo a mí. Me lo planteo a mí. Entonces, os lo paso ahí. Venga, vamos allá. Tareas. Pagar con agradecimiento. Venga, vamos a proponernos en las próximas semanas, en los próximos meses, cuando paguemos a alguien, pagar con agradecimiento. Mira, cuando yo pague los sueldos de las 5 personas, ¿no? que trabajan en el equipo de Boira Editorial, que trabajan conmigo también aquí, porque está Marta, está Álvaro, está Alejandra, está Jorge, ¿vale? O sea, que también aquí. Cuando pague sus sueldos, los voy a pagar con un profundo agradecimiento, diciendo gracias por todo el trabajo que habéis dado.
Eso me resulta relativamente fácil, pero me resulta más difícil a veces en las tiendas. Cuando compro algo digo, ¡jo, qué caro! Entonces, pues ahí pagar con agradecimiento. Y pagar des- como una forma de, cuando yo doy dinero, como algo que estoy apoyando a alguien, que estoy apoyando algo. Estoy apoyando a personas pues, que están estudiando, que están haciendo diseños, que están construyendo, que llevan los objetos, los productos, los llevan en sus camiones. Estoy apoyando que eso sea posible. Por lo tanto, pagar con agradecimiento sabiendo que estoy apoyando. Y en la medida de lo posible, antes de comprar algo, visualizaré si lo que estoy comprando es algo suficientemente ético. Mira, cuando me compré esta chaqueta, esto lo tenía muy claro, porque esta es una chaqueta que está que está construida, bueno, que está hecha aquí en Europa con sueldos europeos, que está, bueno, hay toda una serie de cosas, ¿no? Cuando me la compré, pues ya esto lo tuve presente. Podemos visualizarlo, por ejemplo, cuando voy al súper y compro huevos, pues a veces pienso, a ver, estos huevos son de gallinas que como mínimo han estado por ahí, yo qué sé, andando sueltas y comiendo comida buena. Han sido este tipo de gallinas. Y si es así, compro los huevos. Y si es no, pues no los compro. Eso ya desde hace años, cada vez que compro huevos, para mí es una forma de mostrar el amor, ¿no? Y el otro día un amigo mío, yo no digo que tengáis que ser vegetarianos, no lo digo, pero un amigo mío de Madrid me contaba que había hecho un curso de cortar jamón y que entonces había estudiado las formas como los cerdos, claro, los cerdos, claro, jamón cerdo, pues como los cerdos están criados, ¿no? Entonces me decía, no recuerdo con exactitud, os animo a que lo busquéis y si alguien lo encuentra, pues que nos lo envíe al boletín, ¿no? Él nos decía que los cerdos de jamón curado, creo que era de jamón curado, son cerdos que están uno al lado del otro toda la vida sin prácticamente moverse, moviéndose muy poquito, con muy poquito espacio y eso, con muy poquito espacio. Y entonces yo, no quiero comprar ese jamón, no quiero comprar ese jamón. Luego me contó, creo que era jamón serrano, que cuando uno compra jamón serrano, pues como mínimo el cerdo está en un cuartito, no se llama cuartito, se llama corral, en un corral de 3 metros por 3 metros. A mí no me gustaría estar en 3 metros por 3 metros. Bueno, pues eso, yo luego dijo que hay otros que tienen otro nombre que no sé cuáles son, que eso sí, como mínimo 6 meses los pasan al aire libre. Vale, pues la verdad es que a mí tampoco, la verdad el jamón me encanta, pero solo lo como muy puntualmente porque me da mucha pena los cerditos, que los matan para que yo me los coma y yo me puedo comer una alcachofa. Y la alcachofa, ya lo sé, que igual esto se llama especismo, pero la alcachofa me da menos pena, porque creo que tiene menos capacidad de sentir. Bueno, ¿qué os estoy diciendo para la práctica, para la tarea? Antes de pagar algo, visualiza qué dolor ha generado eso. Os he hablado del agradecimiento, del paga desde el agradecimiento, pero antes de pagar visualiza si hay dolor y por lo tanto te animo a que compres cosas bellas y éticas. A veces no tenemos otra opción y acabamos comprando entre dos opciones la menos mala, pues optemos por ella. Lo digo para convertir nuestro dinero en algo útil que construye. Y ahora he dado una pista del dar, ¿veis? Porque aquí yo tengo, ¿veis? Tengo trabajos para el dar y luego tengo trabajos para el recibir y luego tengo otros para el miedo, ¿vale? Pues entonces, esos eran para el dar, cuando des dinero. Y para el recibir, básicamente dos cosas. Cuando alguien te invite, di que sí, porque te has hecho correspondiente a ser compensado. O sea que diré que sí a todo lo que me den. Y la dos, recibe y obtén el dinero teniendo muy claro qué quieres crear, para qué vas a usarlo. Ese dinero cómo va a facilitar, cómo va a mejorar la vida. La vida, tu vida, es decir, no, dices, esto me voy a comprar una lechuga, bravo, 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 me encantan las lechugas, y los tomates, y bueno, pues eso, y los melones, y las sandías, y me encanta, así que cuando lo recibí, ya sé lo que voy a hacer, ¿no? Y un helado, vale. Pero también otras cosas, ¿no? Con esto voy a pagar la luz, voy a pagar el agua, voy a pagar con esto, porque con la luz, el agua, el internet que pague voy a dar clases, voy a escribir, voy a crear, ¿de acuerdo?
utiliza el dinero para meterlo otra vez en este circuito. Y entonces recibe con ganas de crear. Esa era la idea. Recibe con ganas de crear. Y estoy haciendo esto con la mano porque es el círculo. Este recibir para dar, este recibir para dar. Y luego yo os cuento un poco un trabajo, y esta es la última tarea que os propongo. Os cuento un trabajo que yo creo que es muy útil para trabajar a veces cuando te entra miedo, ¿no?, por el dinero, cuando te entra incerteza, cuando te entra inseguridad, cuando te entra este tipo de cosas, por el dinero es muy útil. Yo lo trabajo de la siguiente manera. Me centro en ese miedo que está apareciendo en mí sin negarlo. Es más, lo convoco y dejo que surja y se haga tan grande como sea necesario. Y respirando ese miedo que está en mí, me abro a lo más profundo de mi conciencia. Me abro a lo más profundo de mi estar consciente ahora. Y me abro a la vida diciendo, es este el miedo que estoy viviendo y lo acepto. Porque yo sé que todo aquello que vivo hasta el fondo lo absorbe. Esto desde la teología cristiana se dice, entrega a Dios tus temores. Es decir, no los niegues. He aquí es lo que hacía el santo Job. He aquí estoy yo y te maldigo con el miedo que tengo. Y Dios, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Esto se puede hacer desde una visión de un Dios externo o desde una esencia interna, desde un fondo interno. Es lo mismo. Lo que se trata es de no negar el miedo. Cuando tienes miedo, yo qué sé, pues no sabes si vas a poder llegar a final de mes, tomas este miedo, lo convocas, lo vives, no huyes de él y llegas hasta el fondo. Lo abrazas, lo vives profundamente, porque todo lo que se vive profundamente se integra. Ahora bien, última tarea. Una vez que lo has vivido hasta el fondo, haz el favor de hacer alquimia mental, los 5 pasos de la alquimia mental, porque si no, cada vez que la circunstancia se repita, tú la vivirás como algo que te agrede y el miedo se repetirá. Convierte este miedo en algo de aprendizaje. Sí, los 5 pasos. Este es un problema que tengo yo, es por una creencia errónea, que es lo que tengo que agradecer. Aquí está la gran batalla, porque entonces te podrás fundir en un abrazo de todo es perfecto y necesario. Y un último paso de la alquimia mental, deseo que todas las personas y todos los seres sean felices. Para mí el tercer paso de la alquimia es donde estamos en este momento atrapados como alumnos de Universidad de Vida y os invito en la medida de lo posible a que lo trabajéis a fondo. Bueno, esta clase de hoy termina aquí. Ya sabéis que aquí abajo tenéis el PDF del libro 5 valores para crear riqueza. También sabéis que utilizando el código, lo que yo que sé, eso lo hace Jorge y Marta, se coordinan entre ellos, de lo que haya aquí abajo. Bueno, poniendo yo que sé, clicando allí vais a poder comprar 5 valores para crear riqueza al 50%, por si os interesa tenerlo en papel y regalarlo, yo qué sé, para un cumpleaños, para un amigo, para una amiga. Y es una forma de disculparme porque ayer no estaba enfermo. Marta la lió, ¿vale? No estaba enfermo. Se puso nerviosa, la lió, no lo entendió, no estaba enfermo, estaba estupendo. Pero no me podía conectar. Había un lío de agenda que no me podía conectar. Motivos técnicos. Bueno, os envío un beso súper grande y ojalá esta lección os haya sido útil. ¡Hasta luego!